Continuamos con Sin Medias Tintas RD. La Procuraduría General de la República y el Ministerio Público se han caracterizado por poner nombres a cada uno de los casos llamativos, sonoros y numerosos en cuanto a los implicados. Ahora se dio paso a lo que denominó el Ministerio Público Operación Gavilán. A través de esta operación se determinó que un grupo de empleados de la Procuraduría General de la República, en combinación con alrededor de entre 7 y 10 fiscales, se daban a la tarea de borrar lo que popularmente el dominicano conoce como fichas. Las fichas son un mecanismo que utilizan las autoridades para registrar, el tema de que usted haya cometido algún delito de nivel de importancia o un tipo de delito o de crimen trascendental. Esto lo vemos, por ejemplo, si se intercepta un alijo de cocaína y se atrapan las personas vinculadas en el mismo. Esas personas regularmente son fichadas y ya se mantiene, digamos, que esa mancha, ese archivo de que esa persona en un momento determinado cometió un delito de narcotráfico. Hay personas que están fichados por lavado, hay personas que tienen fichas por delitos sexuales, hay personas que tienen fichas por crímenes, hay personas que están fichados por estafa, etcétera. Entonces, este grupo de empleados de la Procuraduría General de la República, contra los cuales ya se dictó medida de coerción, el caso se declaró como complejo, y cuando estos casos se declaran como complejos, regularmente las personas implicadas pasan un año en prisión. Cada 3 meses la medida de coerción que pesa sobre ellos puede ser revisada y a veces se determina sobre la marcha que un imputado u otro tiene un mayor grado de participación o un menor grado de participación, y eso puede provocar que la medida de coerción se varíe, aunque esa persona se mantenga como imputado dentro del proceso que se está llevando a cabo. Entonces, estas personas se dedicaban a eliminar fichas por todos esos delitos que yo señalé anteriormente, y se habla de que ellos habían eliminado alrededor de 8,000 fichas. Escuchen bien, 8,000 fichas. O sea que personas que habían sido atrapados con cargamento de droga, personas que habían matado a otras personas, individuos que habían violado niñas o niños, individuos o personas que habían estafado a otros, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de crimen castigado por la ley, esas personas que estaban fichadas, les eran eliminadas sus fichas. ¿Y qué ocurre? Por ejemplo, bueno, cuando usted va a solicitar visa para ir a los Estados Unidos, usted tiene que llevar un documento que pide el Ministerio Público de no antecedentes penales. ¿Y qué ocurre? Que si usted era narcotraficante o fue narcotraficante o sigue siendo narcotraficante, cuando usted presente ese documento ante las autoridades norteamericanas, usted va a aparecer como una persona limpia, como una persona que no ha cometido ningún tipo de delito, y entonces esto se presta a muchas vagabunderías, a muchas mañas, a muchos hechos dolosos. Y entonces se habla de que estas personas que fueron apresadas ya, pues para dar sus servicios cobraban elevadas sumas. Bueno, un narcotraficante, por ejemplo, que desee salir del país, es una persona que se presume que debe tener mucho dinero. Entonces, a una persona así, que quiera que le eliminen una ficha, como dice el pueblo popularmente, el fiscal que vaya a hacerle ese trabajito
en combinación con los empleados de la Procuraduría, puede pedir por su boca, porque dinero habrá para resolverle ese problemita a ese narcotraficante, y entonces esos casos se estaban presentando. ¿En qué fallaron ellos? Que algunos casos notables, algunos casos mediáticos, sobre todo de narcotráfico, cuando se fue a requerir la ficha de esa persona no aparecía. Incluso alias J, el que se señala como la persona que amenazó a la procuradora y a su familia, estaba sin ficha ya. Una persona muy conocida, muy notable, su caso muy sonoro. Y entonces a partir de ahí se fue dando seguimiento a otros casos y a otros nombres, y entonces se fue confirmando que esos otros casos y otros nombres habían desaparecido de los archivos, y entonces ahí se comenzó a trabajar en el proceso que dio al traste con la Operación Gavilán. Ya para